Casación 626-2013 Moquegua, es decir, graves y fundados elementos de convicción, prognosis de la pena, peligro procesal, proporcionalidad de medida y duración de la medida. Cuando los abogados y fiscal terminen de debatir ese punto, el juez al final le va a dar el uso de la palabra a cada uno de los imputados para que digan lo que crean conveniente. Pero acá las reglas son otras, ¿no? En juicio, el juez pregunta si es que el acusado se quiere someter o no a declarar en audiencia. En audiencia, ¿correcto? En juicio. Ahora, una vez que se le informa de los derechos al acusado y se le dice, por si acaso tienes estos derechos, es más, se le dice, señor, por si acaso a usted se le considera inocente, ¿ah? Hasta que nosotros no emitamos una sentencia, usted es inocente, así que tranquilo nomás, ¿no? Y como es inocente, se le debe tratar como inocente, ¿correcto? Por ejemplo, no podría llevar un chalequito que diga, ¿no? O sea, no podrías llegar a juicio enmarrocado, ¿no? Porque se te está tratando como inocente. Ah, ya, qué bien, doctor, ¿no? O sea, no me puedo rascar la cabeza, pero soy tratado como inocente, ¿cierto? Hay algunas pautas que el propio código ha establecido. Ahora, una vez que se le pregunta si es que el señor va a declarar o no, acusado, ¿ah? Si es que va a declarar o no, y el señor, bueno, podría tomar uno de dos caminos, ¿no? O declara o no declara, ya saben ustedes. Si declara, perfecto, se sienta, explica y se le hace preguntas aclaratorias. Si es que no declara, se lee la declaración que ha brindado. Una vez que pasa eso, perdón, antes, doctor. El derecho puede ser, digamos, por partes. Quiero declarar acá y no quiero declarar acá. Ah, qué interesante tema. Si el señor se sienta, ¿cierto? Él no tiene la obligación, uno, a partir, yo creo, de ese recurso de nulidad que les estoy comentando, de decir la verdad, ¿cierto? O sea, podría mentir, uno. Y si mintiese, eso no podría ser relevante para condenarlo, ¿cierto o no? Eso nos lleva a una conclusión, doctor, de que en realidad él se sienta ahí a declarar para ayudarse a sí mismo. O sea, para que a través de su propia declaración pueda ejercer algún mecanismo de defensa. O sea, intentar convencer a través de su declaración, ¿cierto? Entonces, a partir de esa idea, doctor, si él se sentase, por ejemplo, y dijese, le hacen una pregunta, ¿no? Esa pregunta no la voy a responder. Otra pregunta, ya, esa sí la voy a responder, ¿no? Y otra pregunta, no, esa no la voy a responder. Primero habría un problema, porque solamente se le hacen preguntas de tipo aclaratoria, ¿cierto? Entonces tendría que ser primero una pregunta sobre lo que yo he dicho como acusado. Y si tú vas a declarar, quiere decir que la información que estás dando, como lo que quieres es ayudarte, defenderte, es información que obviamente no te va a perjudicar. Si la pregunta no tiene absolutamente ninguna relación con lo que yo he dicho, quiere decir que no es una pregunta aclaratoria. Y si no es una pregunta aclaratoria, no puede hacerse. ¿Cierto o no? Entonces, de este lado del abogado podría ser bien objetado. Uno. Segundo, si es que así lo hiciese, yo no le veo ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está haciendo es intentar defenderse. Y lo que diga, si es que lo dice mal, no puede ser utilizado en su contra. Y si se dice bien, ¿cierto? Y si el juez le cree, sí lo pueden utilizar a favor suyo. ¿Qué sentido tendría cuestionar que él responda unas preguntas, pero guarde silencio en otras? ¿Cierto? Por lo menos este tema práctico no tiene mucho sentido. Así que yo no tengo ningún problema en que él haga eso. Pero claro, hay un tema. El juicio, más que reglas procesales, doctores, créanme, es un tema humano. O sea, por ejemplo, dicen que los jueces solo hablan a través de sus resoluciones. Eso es lo que dicen, ¿cierto? Pero cuando tú ves a un juez sentado, escuchando al fiscal, o escuchando un interrogatorio y el juez dice, ¿no? O el juez dice, uno más o menos sabe por dónde va el tema.
Y no creo que sea muy bueno, ¿cierto?, que un señor acusado se siente, diga, esa nomás respondo y esa no. ¿Cierto? Entonces sería mejor. Doctor. Si es aclaratoria en relación a las preguntas que le hicieron en etapa investigatoria, ¿cierto? Ah, ya. Excelente pregunta. Okay. Pero esa no es la pregunta. A ver. La pregunta es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, dado los hechos, lo detiene la policía y lo que declaró en la etapa investigatoria y lo que la aclaratoria en la etapa de juzgamiento se contradice? Qué excelente pregunta. Miren, la etapa de investigación en realidad solamente sirve para que el fiscal agarre convicción. O sea, dice el código, el fiscal en la investigación es objetivo. A diferencia del sistema colombiano, por ejemplo, en el sistema colombiano, el fiscal hace su investigación y el abogado puede hacer su propia investigación. También él solito, por su lado. Es por eso que allá, por ejemplo, trabajan con detectives privados. Tienen policías retirados, ¿no?, que trabajan en el estudio. En el sistema norteamericano igual. Cada uno hace su investigación. En el sistema peruano, si por ejemplo yo quiero que un testigo declare, no puedo llamarlo a mi casa para que declare. Tengo que decirle, señor fiscal, ¿lo puede llamar al señor para que declare? Y el señor va y declara a su fiscalía. Si no lo hacemos así, no vale. Por ejemplo, señor fiscal, ¿puede pedir ese documento a la SUNAT? Si usted no lo pide, no vale. O sea, estamos sometidos a la investigación fiscal. Por eso es que la fiscalía a nivel de investigación tiene que ser objetiva, dicen, ¿no? Tiene que ser objetiva. O sea, tiene que reunir elementos que sirvan para el cargo como para el descargo de esa persona que está siendo investigada. ¿Eso qué quiere decir? Que la etapa de investigación sirve para reunir elementos que generen convicción en el fiscal. Solo que generen convicción. Y una vez que le generan convicción, ya no importa. O sea, no sirven, son irrelevantes. Por ejemplo, a la pregunta de la doctora, llegamos al juicio. ¿Todo lo que ha pasado en la investigación lo podría reclamar en el juicio? ¿Se imaginan el abogado acá haciendo su alegato de apertura que diga, señor juez, yo planteé una tutela de derechos para que excluyan ese documento y no lo excluyeron? ¿Podrías decir eso? No, no puedes. Porque esa etapa ya pasó. La investigación ya pasó. Señor juez, ese medio probatorio no debió admitirse. Por ejemplo, es impertinente. Ese documento no tiene fecha, por favor excluyanlo de la etapa de juicio. No se puede. La regla es que todo lo que ha pasado en la etapa de investigación quedó para convencer al fiscal. Y todo eso que el fiscal ha reunido y le ha generado convicción de acusar, bueno, finalmente lo ofrece, pero tiene que actuarlo en el juicio. Si esa declaración del investigado en la etapa de investigación no convenció al fiscal de que el señor no tenía responsabilidad, ¿cierto? En juicio no vas a poder utilizarlo, ¿correcto? Si es que él declara. Si es que el señor declara, no se le puede sacar la declaración previa para hacer ver una contradicción del propio acusado. Eso no se puede, porque iría en contra de la garantía de la no autoincriminación. Eso no se puede. Por ejemplo, a un testigo sí podrías hacerle eso, pero no para leer su declaración, ¿ah? Por ejemplo, no podrías llegar al juicio a decir, señor testigo, ¿usted se ratifica en todo lo que declaró en la etapa de investigación? Sí, me ratifico. Eso no se puede, porque la declaración de ese testigo no existe, solo sirvió para convencerlo a usted. Lo que va a servir para condenar a una persona es lo que ese señor diga en el juicio. Usted puede tener mucha información, por ejemplo, en lo que el señor ha declarado por escrito, ¿ah? Pero si del 100% de información que usted tiene escrita, el testigo en el juicio solamente dice el 10%, el 90% restante no existe. No existe, no vale. Pero claro, si un testigo en el juicio miente, por ejemplo, sí podrías hacer uso de una declaración previa, con la única finalidad de evidenciar contradicción. El código ha establecido que se permite el uso de declaraciones previas en dos supuestos. Uno, para evidenciar contradicciones,
y 2 para refrescar memoria. Si usted es mi testigo, doctor, es mi testigo, yo lo ofrecí, ¿no? Lo preparé 5 meses para que declare. Llega al juicio y le pregunto, señor, ¿a qué hora pasaron los hechos y no se acuerda? ¿Cierto? Yo puedo refrescarle la memoria, pero el testigo dice que no recuerda. Entonces, en el expediente se supone que está su declaración previa. Señor, ¿usted recuerda haber declarado a nivel de investigación? Sí, claro. ¿Declaró libremente? Sí, por supuesto. ¿Quiénes estuvieron presentes? Estuvieron presente el fiscal, estuvo presente mi abogado, y recuerdo que estuvo presente ese señor también que está ahí sentado, el abogado que defiende al acusado. Ah, perfecto. ¿Usted firmó esa declaración? Sí, por supuesto. A ver, ¿es esta por si acaso? Sí, es esa mi declaración. ¿Puede leer lo que dice el párrafo 5? Perfecto, léalo para usted. Estoy refrescándole la memoria. La lee para él. La lee para él. ¿Terminó de leerla? Sí, perfecto. Le vuelvo a hacer la pregunta. Muchas gracias. ¿A qué hora fue? Ah, ya me acordé ya. Fue a las 3 de la tarde. ¿Se entiende? Miren, pero solamente para refrescarle la memoria. No podría decirle, pero usted en su declaración anterior dice que era a las 3, eso no se puede. Ahora, Si uno trata de hacer eso, ¿quién va a poner el parche?